Donald Trump es hoy oficialmente presidente de Estados Unidos. Y hoy, oficialmente, el país americano confirma su retroceso al plegarse al discurso populista y ultraconservador de un agresor sexual, de un mentiroso y de un psicópata manipulador que nos trae, viejos recuerdos de cierto pintor austríaco. Seguramente pienses que esto no te afecta en nada. En plan, ¿qué más me da? ¿Quién se siente en la Casa Blanca? Yo estoy aquí, Trump está allá, pues bueno, que se lo coman con patatas. Al fin y al cabo, no, pues Trump ya estuvo en el poder entre 2016 y 2020 y pues tampoco cambió tanto la cosa, ¿no? No pasó nada reseñable. Que decía mucho, pero luego hizo más bien poco. Pues te tengo malas noticias porque hoy Donald Trump cuenta con más recursos, más representación, más aliados y más fuerza que nunca. Y sus acciones podrían tener un impacto muy grave en el mundo entero. Y quédate porque te voy a explicar por qué. Poca duda cabe que los primeros 4 años de Trump fueron un total y absoluto caos para la Casa Blanca, con casos de corrupción y conflicto de intereses, mentiras, persecución de minorías, un aumento de la violencia política por parte de grupúsculos neofascistas y una pandemia que dividió todavía más, si cabe, a la sociedad estadounidense y que eso traspasó fronteras a Europa, América Latina y un largo etcétera. Pero también fueron años en los que miembros del propio gobierno de Trump pararon sus ideas más delirantes, como atacar a Irán o a China, disparar armas nucleares a los huracanes. Sí, esto lo propuso. Hacer pruebas inyectándose lejía contra la COVID-19, que pues a lo mejor tendría que haber intentado, ¿no? O no reconocer el resultado de las elecciones. Esos 4 años terminaron con 2 procesos de impeachment contra Trump. Uno por chantajear a Zelensky, el presidente de Ucrania, para que buscara trapos sucios contra el hijo de Joe Biden, y otro por estar detrás del intento de golpe de Estado con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 e intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió y ganó Joe Biden. Ahora, en cambio, la situación es muy diferente, y diferente para mal. Por un lado, ahora cuenta con muchos más apoyos dentro del Partido Republicano. Si antes tenía muchas más resistencias y detractores, y habían corrientes que le apoyaban, corrientes que no, ahora prácticamente no tiene rival. Casi la totalidad del partido ha adoptado el lema y su discurso, y la mayoría de los de su partido que resistieron ya están fuera del Congreso, no tienen absolutamente ningún poder. No solo cuenta entonces con un partido político fuerte y comprometido con sus ideas, sino que además goza de amplia mayoría en el Congreso y en el Senado. Ha colocado a unos 200 jueces de su cuerda en el sistema judicial. La mayoría del Tribunal Supremo es de su cuerda también, motivo por el cual ha habido un retroceso brutal en derechos como el del aborto. Y tampoco es que la oposición del Partido Demócrata sea especialmente firme, estando plagado de divisiones y crisis internas después de la brutal derrota de Kamala Harris. Y si no te parece mucho, una prueba de esto es el quién es quién dentro de su gobierno. Y es que Trump ha propuesto para los cargos a hombres y mujeres con poca experiencia, trayectorias erráticas, problemas con la justicia, conflictos de intereses o una carrera mediática en Fox News, la cadena ultraconservadora por excelencia. Por ejemplo, en defensa ha puesto a Pete Hegseth, presentador de Fox News y veterano de las guerras de Irak y Afganistán, expulsado de varias organizaciones por abuso con el alcohol, machismo y gestión un tanto irregular, y ha sido acusado de abusos sexuales y denunciado en el ejército como una posible amenaza por un tatuaje que le identifica como parte o simpatizante de grupos extremistas, y no voy a decir el nombre. Seguimos con el nuevo director del FBI, Kash Patel, que ya ha amenazado a periodistas y funcionarios, y entre sus credenciales más recientes está la escritura de libros infantiles con Trump como héroe y la venta de falsos remedios contra la COVID-19. Me hace mucha gracia porque a Nicolás Maduro se le ha criticado por tener un cómic con él de superhéroe y Trump ha hecho lo mismo. En fin. Como fiscal general, Trump ha elegido a Pam Bondi, antiguo fiscal de Florida que trabajó como abogado para él, defendió sus mentiras sobre las elecciones de 2020, evitó investigar los negocios irregulares de Trump después de recibir una cuantiosa donación y dice que perseguirá a los fiscales que le han investigado. ¿Imagináis que, por ejemplo, en España Pedro Sánchez pusiera de fiscal general a su abogado personal o al abogado de su mujer? ¿A que sería inconcebible? Pues ya veréis como toda esa gentuza que defiende a Trump no va a criticar nada de esto, pero van a llamar a Sánchez dictador. Una gimnasia mental digna de estudio por los mejores psicólogos del mundo. Y seguimos para bingo con el secretario de Sanidad, Robert Kennedy. La sanidad
cuestión peliaguda en Estados Unidos, ya veremos a quién ha escogido. Se trata de un abogado conocido por mover hilos para que la vacunación infantil no sea obligatoria y amasó una gran fortuna con un negocio basado en promocionar bulos y falsos remedios durante la pandemia, usando a niños enfermos para sus campañas publicitarias antivacunas. Es decir, poner de sanidad a alguien que no quiere vacunar a los niños. O sea, maravilloso. Russell Vought, uno de los artífices del llamado Proyecto 2025, un ambicioso plan de lo más trufado de los think tanks y lobbies conservadores estadounidenses y que busca transformar Estados Unidos en poco menos que un régimen autoritario de tintes protofascistas, ha sido elegido para llevar nada más y nada menos que la Oficina de Gestión y de Presupuesto. Y este tío ya ha dicho que quiere traumatizar a los funcionarios, eliminar miles de puestos independientes para sustituirlos por cargos de confianza, es decir, por gente elegida a dedo, y quiere también utilizar el ejército contra manifestantes. Un tipo muy simpático, muy democrático, muy de la libertad, todo muy en la línea, ¿no?, de lo que esta gente defiende. ¡Por puto defender España! Y seguimos con la elegida para llevar el Departamento de Educación, Linda McMahon. Es una heredera multimillonaria del negocio de la lucha libre que ha sido acusada de pasividad y de mirar a otro lado ante abusos sexuales a menores organizados dentro de su empresa. Su misión, de hecho, según Trump, aunque seguramente no vaya a poder hacerlo, esto es verdad, es desmantelar este ministerio, es decir, desmantelar la educación pública. Seguimos con la Secretaría de Energía, Chris Wright, un empresario millonario de una compañía de fracking que no solo niega o minimiza los efectos del cambio climático, sino que quiere basar la energía estadounidense en la industria del gas y del petróleo. Maravilloso en este momento, donde vemos los efectos devastadores del cambio climático. En fin, un gobierno sensiblemente diferente a la legislatura anterior de Trump, pero que es toda una declaración de intenciones de todo lo que planea y que puede afectar al mundo entero. La pregunta que ahora viene es: ¿cuál es el plan? O sea, con todo esto, ¿qué quiere hacer Trump a corto plazo? Que se sepa, planea firmar entre 50 y 100 órdenes ejecutivas solo el mismo día de su toma de posesión. Estas medidas plantean, por ejemplo, retrocesos en derechos civiles, como poner fin a la ciudadanía por nacimiento de niñas y de niños, de personas extranjeras o migrantes, ejecutar una brutal operación de deportación o expulsar del ejército a las personas trans, que es como, ¿por qué? También plantea retrocesos medioambientales, como permitir extraer el petróleo en el Ártico, o también cambios fiscales muy grandes, como recortes en la educación pública, amplias bajadas de impuestos a las élites económicas, súper ricos y multimillonarios, y un largo etcétera que vamos a explicar un poquito más despacio. De todo esto que os he comentado, uno de los planes más temidos de Trump es precisamente la deportación masiva de millones de personas migrantes. ¿Y cómo lo quiere hacer? Porque mucha gente ha dicho, es que esto es imposible. Pues mira, quiere utilizar una ley de 1798, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, que para lo que está pensada es para movilizar al ejército contra personas extranjeras en tiempos de guerra por si se filtra información al enemigo. O sea, demencial. Esto sería inédito en la democracia estadounidense. Como añadido, sus propuestas contra las personas migrantes incluyen dejar de emitir pasaportes para menores extranjeros nacidos en suelo estadounidense, abrir centros de detención donde residirán hasta su deportación y varias medidas señaladas por contravenir los derechos humanos, como la prohibición de que personas de países con mayoría musulmana viajen a Estados Unidos. Es decir, que si vives en Irán, pues lo de viajar a Estados Unidos va a estar un poco complicado. A nivel medioambiental, planea eliminar cualquier restricción o medida para frenar la contaminación o preservar los ecosistemas, además de impulsar el uso de gas y petróleo y combustibles fósiles. Por ejemplo, una de las cuestiones que plantea es permitir las explotaciones marinas y costeras, protegidas por la administración de Joe Biden. Es decir, cargarse el país solamente para el beneficio económico de unos pocos, porque ya sabemos que es un país que lo manejan precisamente las grandes petroleras. Y quizá una de las partes más graves, ironías de la vida, va a chocar de frente con medidas que atentan directamente contra los derechos humanos y contra lo que se supone que es la libertad para su discurso. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Porque a todo lo anterior se suma su intención declarada de emplear el ejército o los aranceles para presionar a México, Canadá o Dinamarca y que se plieguen a sus intereses políticos y geoestratégicos, subiendo el 25% de los aranceles, algo de lo que ya hablamos en un vídeo anterior. Todo esto solamente va a añadir más leña al fuego de los conflictos geopolíticos mundiales que ahora mismo se dan. Yo quisiera ver ahora toda esa gente que aplaudía a Trump
por no tener una política exterior agresiva. ¿Dónde están? No es que Trump no ha iniciado guerras, no ha iniciado conflictos. ¿Dónde estáis ahora? Porque además de esto, plantea que sea más difícil votar. Por ejemplo, privatizando el sistema de servicio postal, quiere que la gente haga un examen de ciudadanía para poder inscribirse en el censo y poder votar, quiere quitar todas las facilidades que Biden había introducido en el voto, quiere facilitar el despido a funcionarios para poner a los de su cuerda, plantea restricciones de derechos a las personas LGTB, eliminar derechos laborales como por ejemplo facilitando el despido, plantea recortar todavía más en sanidad pública, con lo complicada que está la sanidad en Estados Unidos, y un sinfín de medidas más que van a suponer, por un lado, un retroceso brutal en materia de derechos humanos, y por otro lado, van a servir de guía y de faro para el discurso ultra más enajenado y que va a acercar el mundo más a regímenes como el de Hungría o el de Rusia, y mucho menos a las democracias consolidadas que tenemos como ejemplo en Europa del Norte o en otros lugares del mundo. Y ya, para finalizar, como ya sucedió con nuestro pintor austríaco favorito, Trump va a contar con el apoyo decidido de la gente más rica del país. Grandes marcas y personalidades como Elon Musk, Amazon, Meta, es decir, Facebook e Instagram, Boeing, Walmart, Harley Davidson, McDonald's, Disney y muchas más, ya han adelantado que eliminarán todas sus políticas de inclusión y su compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente para plegarse al discurso fascista de la nueva administración de Trump. En resumidas cuentas, la rebelión de los superricos y del discurso de extrema derecha más radicalizado en décadas ha regresado. Y lo va a hacer como nunca antes, por la puerta grande. Es triste que en un momento en el que la civilización entera debería estar unida y afrontar graves problemas como la desigualdad, la pobreza, el hambre, las guerras, el cambio climático o la injusticia, la locura se esté adueñando del mundo y apostando de nuevo, como ya pasó en los años 20 y en los años 30, por auténticos psicópatas y personas radicalizadas que, más pronto que tarde, dejarán una profunda herida en nuestro mundo y una enorme mancha en nuestra historia. Gente, o nos ponemos las pilas o nos espera un futuro totalmente descorazonado.